Yo no soy de acá. Yo vine y llegué a la ciudad, entonces lo primero que hago es conocer el mercado, sentarme en la plaza, leer el periódico, revisar las noticias de la ciudad, y me encuentro con un tema. Empiezan a hablar todos del aspecto agua, ¿sí? La gente reclama de que hay una serie de situaciones irregulares en el APAS, pero como yo no conozco el fondo del problema, quiero permitirme que por favor tú me expliques, y a través mío a toda la audiencia que sigue Radio Horizontes, ¿cuál es el problema que desemboca en las noticias actuales en cuanto a que tienen un bono de té de 30 bolivianos y esas otras cosas, que al final eso es lo último? Pero empecemos desde el principio. A ver, Horacio, cuéntanos, ¿cuál es la situación del agua aquí en la ciudad de Sucre? Cuando yo entré de diputado, estamos hablando de enero del 2015, las estadísticas de La Paz, no estimaciones antojadizas, sino las estadísticas decían que en aquel entonces, por lo menos un tercio de la población no tenía acceso al agua potable a través de la distribución de la empresa pública, ¿sí? ¿Ya? Y que muchos de ellos, normalmente ubicados en zonas altas de la ciudad de Sucre, recibían el agua a través de cisternas una o dos veces a la semana y en los casos más extremos una sola vez al mes. Y que tenían que ellos almacenar el agua que recibían en barriles oxidados, en baldes, en lo que podían. Porque aquí hay una cosa importante, ¿no? La falta de agua está directamente relacionada también con la pobreza, ¿no es cierto? De acuerdo. ¿Ya? Entonces, si en aquel entonces era así, y ahora que no ha cambiado absolutamente nada, o muy poco, en cuanto al servicio, a la calidad del servicio, en cuanto a la mayor distribución del mismo servicio, la cantidad de gente, de población en Sucre que está sin acceso al agua potable durante la mayor parte del año, debe ser mayor al un tercio de la población, ¿cierto? La que corresponde a un tercio de la población. Entonces, ese era el tema más urgente, creía yo, en el momento que asumí como diputado. De acuerdo. Y yo escuché durante años anteriores a asumir como diputado, estoy hablando muchos años antes de ser como diputado, que se repetía constantemente que este problema de desabastecimiento, este problema de La Paz, que es la empresa pública de agua potable, para la gente que no conoce, o que también sé que nos están viendo del interior, sí, hay que decirlo, entre paréntesis, yo sé que uno de los principales problemas que se decía recurrentemente era que no se podía hacer más grande y más eficiente el servicio debido a que existía una deuda que pesaba sobre La Paz, una deuda que hacía que no solamente encarecía el servicio, haciendo que la tarifa de agua potable de Sucre sea la más cara de todas las ciudades capitales del departamento, sino que hacía imposible que se vaya extendiendo la distribución de red de agua potable a lo largo de la ciudad. Esa era una de las cosas que se repetía. Y otra de las cosas que se repetía, Juan Diego, no sé si tú recordarás, a ver, estoy hablando del 2015 para atrás, sí, era que había habido una condonación sobre esa deuda, pero que esa condonación había sido con condiciones. Decían, condonación con condiciones, decían. ¿A quién se le pagaba? ¿Cuál era la deuda? Ya, bueno, en principio, ¿de dónde viene la deuda? Correcto. La deuda viene para hacer el Sucre 1 y el Sucre 2. El Sucre 1 y el Sucre 2 son dos proyectos que se hicieron a finales de la década 80, principios de la década 90, para construir, entre otros, por ejemplo, la planta de tratamiento de agua potable, para construir una planta de tratamiento del agua, para potabilizarla, etc. Sirvió para eso, es decir, para modernizar a principios de la década 90 el servicio de agua potable en Sucre. Cumple su objetivo. Cumplió su objetivo, aunque ya estamos llegando al final de la vida útil, sobre todo en la planta de tratamiento de aguas servidas del campanario, ¿no es cierto? 30 años. No, claro, 30 años, ¿no es cierto? Pero la ciudad ha crecido tan abruptamente en los últimos años, producto de la migración por las situaciones socioeconómicas, que eso yo creo que nos ha sacado de toda estadística, ¿no es cierto?, en cuanto a la vida útil de cada una de las cosas que se tienen dentro del agua potable. Entonces, se sabía que los acreedores, es decir, que los que nos habían prestado plata, eran los alemanes, a través del Banco Alemán, la KfW de Alemania. Pero también se sabía que ellos habían condonado la deuda. La condonación es un perdonazo, ¿no es cierto? Es la extinción de una deuda, ¿no es cierto? Cuando el banco te condona a vos una deuda, quiere decir que te estás salvando de la obligación de seguir pagando esa deuda, ¿no? Pero lo que repetí, y aquí quiero hacer hincapié, querido Diego, es que hasta el 2015 se repetían esas dos cosas. Que teníamos que pagar una deuda, pero que esa deuda, o que nos habían condonado esa deuda, pero que la condonación había sido con condiciones. Yo nunca me voy a olvidar cómo le ponían ese apellido a la condonación con condiciones, para seguir pagando. Ahora,
es importante, creo, entender que esta deuda no viene directamente al municipio o a la empresa, viene a través del gobierno central, ¿correcto? Mira, Como cualquier otro contrato. No, mira, la KfW de Alemania, cuando presta el dinero, no lo hace al gobierno central, sino lo hace a varias entidades públicas de agua potable. Lo hace con un ítem directo a El APAS, lo hace con otro ítem directo a APOS de Potosí, lo hace hace otro préstamo también a Oruro, no recuerdo ya la empresa pública, estoy desempolvando mucho, Claro. mucho que tengo en la memoria, y presta también, por ejemplo, a la empresa, a la cooperativa, no a la empresa pública, sino a la cooperativa de agua potable de Trinidad. Y condona la deuda a todas estas empresas, ¿no? Y cooperativas. Ya, paso 1. Tenemos una deuda que va a financiar el Sucre 1 y el Sucre 2. Llegamos a la década del 2010, entre el 2000 y 2015, y hay una deuda condonada con condiciones. A ver, diremos cuándo se condona la deuda. Sí. El dinero nos lo prestan, como decía, a finales del 80, a principios del 90, sí. Pero a principios del 2000, los alemanes, viendo que la deuda que pesaba sobre nuestra empresa pública de agua potable estaba haciendo precisamente lo que te decía hace un momento atrás, imposible crecer con el suministro de agua, deciden ellos condonar. O sea, ven que más bien es un impedimento, ¿ya? Deciden condonar a través del proyecto HIPIC 1 y HIPIC 2, ¿ya? Habían varias condonaciones que hizo el gobierno alemán, no solamente a las varias otras condonaciones. Sí. Pero con el HIPIC 1 y HIPIC 2, el gobierno central decide recibir la condonación de la deuda de los alemanes, pero no perdonarla a los acreedores de fondo. ¿Por qué? El Estado Nacional agarra y dice, bueno, señores, nos ha disculpado Alemania de esta deuda, pero yo como Estado Central les voy a seguir cobrando esa deuda. Y el gobierno central, que no nos había prestado un solo peso para la construcción de eso. Claro. ¿Me entiendes? Eso a principios del 2000, ¿ya? Pero no se le empieza a pagar, y mira, me voy acordando muy bien, no se le empieza a pagar al Estado hasta el 2005. El 2005, a santo de qué, no sabemos hasta el día de hoy, viene el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se reúne con los del Comité Cívico en Sucre, con algunos de la universidad y algunos representantes parlamentarios, y hacen la reprogramación de la deuda. Una deuda que ya estaba condonada. Sí, ¿qué significa la reprogramación de la deuda? El Estado, claro, como sabía que era un abuso, seguirnos cobrando una deuda que los acreedores, que los alemanes ya nos habían perdonado, entonces vienen aquí a Sucre y no sé cómo los convence a unos 15, 20 personajes públicos hasta el día de hoy, pero no vamos a decir sus nombres, no sé cómo los convence de firmar un acuerdo para que Sucre reconozca que, ya no, que si bien la deuda está condonada con los alemanes, le vamos a seguir pagando al Estado Central. Como te digo, ¿a santo de qué aceptan eso? No tengo idea. Pero eso se llama la reprogramación de la deuda. ¿Y qué pasa en la reprogramación de la deuda? El 2005. Sí. Le ponen un plazo de 70 años para pagarla. 70 años. Imagínate, yo no sé, no han pensado en sus hijos, no han pensado en sus nietos, porque estamos hablando de 70 años, pueden entrar 2 generaciones en ese lapso de tiempo. No solamente la ponen a 70 años, sino que además la indexan a las UFBs. O sea, que iba a subir en función al mantenimiento del valor de la UFB, que en realidad... Tú bien sabes eso. Correcto. Tú puedes explicar eso. Sí, no, en todo caso, la UFB es un valor que se acreditaban entonces los préstamos bancarios, o a veces tenías la posibilidad de ahorrar en UFBs, porque la UFB nunca baja o baja muy poco y siempre mantiene el valor, lo que significaba que la deuda iba a subir con el paso de los años. En realidad, el indexar a UFBs a deuda hacía que la cantidad de dinero adeudado vaya creciendo exponencialmente. Claro. Vaya creciendo exponencialmente y nunca baje, porque la UFB nunca baja, ¿no es cierto? No pierde el valor adquisitivo, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, y además se le graba un interés. Ya, son 3 cosas. Le ponen 70 años de plazo, le indexan a los UFBs y le ponen un interés. Un interés que después de la nueva Constitución, quiero hacer notar esto, después del 2009, resulta siendo ilegal e inconstitucional. ¿Por qué? Porque la nueva Constitución política del Estado establece que el agua es un derecho humano y que como derecho humano no puede estar sujeta al lucro. Si tú le indexas al UFB, si tú le pones interés, es porque estás lucrando precisamente con un servicio de agua potable. Al final es el usuario el que va a tener que pagar algo más en su factura de agua para poder cubrir el interés, para poder cubrir precisamente lo que va creciendo la deuda indexada a los UFBs y estar lucrando con el agua. Y eso a partir del 2009, porque Evo Morales siempre repetía, ¿no? El agua es un derecho humano, recuerda la guerra del agua en Cochabamba, ¿no? A partir de ese hecho histórico es que ellos dicen el agua es un derecho humano. Se puede cobrar por el servicio, porque la gente dirá, ¿por qué me cobran? Te cobran por el servicio, por trasladarte, por llevarte el agua hasta tu casa, por potabilizarla, por llevarla, mantener los canales de aducción, etcétera, ¿no es cierto? Te cobran por el servicio de llevarte el agua hasta tu casa, pero por el agua en sí no te pueden cobrar, porque es un derecho humano. Entonces, había muchas cosas irregulares.
El detalle es el siguiente. Cuando tú mencionas a esa cantidad de personajes, ¿era por ignorancia que firmaron la reprogramación? ¿O estaban conscientes de lo que estaban haciendo, pero no tenían el mínimo interés en resguardar, como tú bien marcabas, el futuro de sus hijos o de sus nietos? ¿Qué fue? ¿Qué los motivó? Porque mira, han pasado ya casi 20 años de esa reprogramación, Juan Diego, Sí. Y es un problema latente, vigente y medular en Sucre. Sigue siendo un problema medular en Sucre, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el mundo hace escándalo de eso, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé a santo de qué, vuelvo a repetir, no sé con qué los convencen para que firmen esa reprogramación, que es la que nos compromete a seguir pagando la deuda con el Estado. No sé por qué lo hacen, y a partir precisamente de eso, crecen las tarifas, Sí. Ya a partir del 2005 crecen las tarifas, y empezamos a pagar, se pagaba en ese entonces más de $1 millón anuales. Imagínate eso repartido entre los usuarios de una ciudad tan pequeña, ¿cuánto hemos pagado durante décadas? Claro. Ya, de más por el agua. Desde el 2005. Ahora, tú llegas a la gestión como diputado del 2015, identificas este problema. Mira, ¿Qué acciones tomas? Buena la pregunta. Mira, yo llego como diputado del 2015. A mí me posesionan en enero del 2015. Yo ya tenía en mente que tenía que hacer algo por el problema del agua. Y cuando yo hablaba en los medios sobre las investigaciones que venía haciendo como esto de la reprogramación de la deuda, que mucha gente para entonces ya se había olvidado, Sí. O tenía una amnesia inducida sobre el tema, ¿ya? Porque muchas, como te digo, muchas de esas figuras que firmaron están latentes, vigentes hoy en día, ya están vigentes el día de hoy. Cuando yo venía hablando, salían rabiosa y furibundamente los masistas, sobre todo los masistas, a decir que yo le estaba mintiendo a Sucre, diciéndole que había la posibilidad de arreglar el tema de la deuda, porque esa deuda había sido perdonada, pero con condiciones, que esa deuda había sido perdonada, pero con la obligación de seguir pagando al Estado. Ese es un oxímoron. ¿Tú sabes lo que es un oxímoron? No es una contradicción, ¿no es cierto? Es una contradicción en sí misma, ¿no es cierto? Ya, no puedes hablar de que te han perdonado de una deuda, pero que sin embargo sigues teniendo la obligación. Entonces, es algo contradictorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Una cosa bien interesante. Yo digo, a ver, ¿qué dirán los alemanes sobre esto? Porque si ellos nos condonaron la deuda, si ellos nos perdonaron la deuda, viendo la situación que vivía la ciudad de Sucre con las sequías, yo dije, le escribiré. Primero visitaré la embajada, digo, y me voy a la embajada de Alemania, porque sé que hay unos representantes permanentes dentro de la embajada de Alemania de la KfW, ¿ya? Entonces yo voy y hablo con los de la KfW y con el embajador de Alemania. Y me dicen, mira, han pasado tantos años que nosotros a ciencia cierta no sabemos muy bien qué pasa con eso. Te pediríamos que remitas una carta al gerente que está en Alemania de la KfW, que ellos seguramente en archivo deben tener un respaldo de todo lo que se ha hecho. De acuerdo. Algún rato hablaremos de Pachamama también. La fundación. Eso también yo he hecho investigación profunda con todo el equipo que tenemos, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo agarro y escribo una carta como diputado uninominal de la circunscripción número 1 del país, escribo a la KfW de Alemania, les digo, señores, quiero que me informen sobre esto, porque el gobierno dice que no nos pueden perdonar la deuda, ya que ustedes nos las han condonado, pero con exigencia de que le sigamos pagando al Estado Central. Ese era el argumento del gobierno. Claro, el argumento del gobierno de los masistas venía desde la KfW. Claro, sí, ellos decían eso, por eso decían era una condonación con condiciones. No te voy a dar el nombre de la persona que insistía todo el tiempo en los medios de comunicación defenestrándome a mí con esa consigna, ¿no? De que yo estaba mintiendo porque era una condonación con condiciones y que no se iba a poder extinguir. ¿Ya? Entonces, yo le escribo al de la KfW y me responden. Esa carta es una de las más importantes, me imagino, en todo este proceso que podríamos llamar por la reivindicación de los derechos del agua de Sucre. Es una de las cartas más importantes, porque la KfW de Alemania me responde y me dice, señor diputado, nosotros hemos condonado esa deuda, no tenemos nada que ver con la misma, y si a ustedes les siguen cobrando, esa es cuestión de ustedes, es cuestión del Estado Central, pero nosotros les hemos perdonado y eso debería haber llegado a ustedes. Repetimos el año, por favor. ¿Cuándo fue? El 2015. 2015. ¿En tu primer año? Sí, en abril creo que me llega esa carta. ¿Ya? Tras un par de meses de mi gestión. 2005 empieza a pagar la deuda, o continúa pagando la deuda hasta el 2015. 10 años pagó la deuda. 10 años, ¿no? Y siguió pagando. Sí, claro. Cuando yo recibo esa carta, vengo y se la refriego a los que decían que había condiciones. Yo les decía, los alemanes no nos han puesto ninguna condición tras condonarnos la deuda. No nos ha puesto ninguna condición. No nos ha dicho, lo condonamos, pero el Estado Central se hace cargo de seguir cobrando. No existe eso.
Entonces, en ese momento, Sí. Juan Diego, yo presento un proyecto de ley. Importante esto, a ver. Sí, yo presento un proyecto de ley que además se convierte en motivo de debate por un buen tiempo, no solamente dentro de la agenda regional, sino también en el Parlamento. Presento un proyecto de ley para la extinción de la deuda de La Paz. O sea, si bien estaba condonada, no estaba extinta, ¿eh? ¿Qué pasaba con Potosí, con Trinidad? Buena pregunta, mira. Yo quería hacer fuerza con los otros departamentos, ¿ya? Y voy a Potosí, hablo con los de APOS, no tenían ningún interés de hacer algo por la deuda, era menor que la que nosotros pagamos, pero igual era una deuda de millones de dólares, no querían hacer nada. Y yo vi una desidia del gerente general de ese entonces de APOS. Años después sale alcalde por el MAS. Claro, más que desidia era... condición. No, era una actitud de no querer enfrentarse al MAS, ¿no es cierto? Porque estabas hablando de que Evo estaba en el poder y que al final Evo y Luis Arce Catacora eran los que tenían que extinguir la deuda, ¿no? Esa deuda. Luis Arce era ministro de Economía. Sí. De acuerdo, continúa. Entonces, hablo con los de APOS, no tenían ningún interés y me meto al Comité Cívico de Potosí. El presidente en ese entonces del Comité Cívico de Potosí era una persona muy poco conocida hasta ese entonces, don Johnny Yagi. Y el vicepresidente del Comité Cívico era un jovencito, hoy encarcelado injustamente, Marco Kumari. Yo voy, el 2015 estamos hablando, era joven todavía Marco Kumari, Yagi era totalmente desconocido y les expongo el tema. Y ellos nos dicen, mira, nosotros no sabíamos ni siquiera que había deuda. Ya, no, claro, por eso les encarecen el servicio. Entonces, ayudan los de Concico, ayudan. Yo hablo después, no me voy directamente a Oruro a hablar con el Comité Cívico, porque no había en ese entonces, pero hablo con sus parlamentarios. Mucho interés no tenía, ¿ya? Pero sí hicimos fuerza común, por lo menos con los potosinos. Entonces, yo presento a Juan Diego un proyecto de ley para la extinción de deuda de la APA. ¿Qué decía ese proyecto de ley? Que los alemanes nos habían condonado sin condiciones y que el Estado usurero, que no nos había prestado ni un solo peso, debía extinguir esa deuda para que la ciudad de Sucre pueda, a través de la empresa pública de agua potable La Paz, dotar de servicio a un tercio de la población que estaba en condiciones insalubres. Insisto con ese proyecto de ley. Se hace tan grande el escándalo, recordarás tú en el año 2015 que la gente empieza a hablar por primera vez de que esa deuda tiene que eliminarse, porque en nuestro caso era de $46 millones en el 2015. 46 millones de dólares para una ciudad tan pequeña como nuestra. ¿Ya? Y como vos sabes, los masistas siempre te cruzan con algo, ¿cierto? ¿Cómo salieron ese entonces? Salieron con la bolivianización de la deuda. O sea, yo presenté un proyecto, me lo rechazaron en la Cámara de Diputados, pero los masistas metieron la bolivianización de la deuda por orden de Luis Arce Catacora. Y te voy a contar por qué. A ver. Bolivianización de la deuda. Yo cuando escuché eso, yo dije, pues nosotros no la pagamos en dólares. Nosotros, el gobierno central nos las cobra en bolivianos. Y cuando la pagábamos a Alemania también eran bolivianos al cambio del dólar en ese momento. Pero nosotros no pagamos en dólares como para que la bolivianicen. ¿Por qué le han puesto ese nombre? Y empiezo a ver el proyecto de ley. Y la bolivianización de la deuda era una pequeña concesión que Luis Arce Catacora nos hacía. ¿En qué sentido? Desindexaba de UFRs. En eso consistía su bolivianización. Desindexar de las UFRs que hemos venido hablando hace un rato. Sí, claro. Pero la deuda seguía con interés y seguía a ser pagada durante 70 años. Bien. Y aprueban los masistas, queriendo sofocar un poco el malestar que existía en Sucre, aprueban esto de la bolivianización, diciéndole a la gente que gracias a no estar ya indexada la deuda a las UFRs, íbamos a terminar pagando no más de $10 millones. La deuda actualmente está... nada. Está diferida, pero la CEPA la vamos a pagar hasta el 2080 y tantos. ¿Ya? No cambió absolutamente nada. Yo les dije, señores, no va a cambiar, no mientan, y mostraban sus proyecciones. ¿Quién mostraba las proyecciones? ¿Quién fue a defender la ley? Luis Arce Catacora. El actual presidente. Sí, y ahí te voy a contar una anécdota que en aquel entonces todo el mundo la recordaba con suma indignación. Seguro. Estaba exponiendo Luis Arce Catacora, había sido sus proyecciones, ¿no es cierto? Diciendo, miren, así va a rebajar la deuda, prácticamente va a bajar tanto que nosotros vamos a terminar devolviendo los centavos, algo así era. Yo dije, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿no es cierto? Que dije, están tomando el pelo. Y le dije, señor Arce, lo que se tiene que hacer no es desindexar, no es bolivianizar, no nada, señores, es extinguir esa deuda, porque ustedes, el Estado Central, no nos han prestado un solo peso, y los que nos han dado ese dinero para que hagamos eso, nos los han perdonado para que sigamos, para que veamos de darle
agua potable a ese 1/3 de la población, que además, como te decía hace un rato, está sumida en la pobreza. Y en este rato Luis Arce Catacora se pone furioso en plena sesión de diputados, delante de todos se para y me dice, usted tiene que saber que los sucrenses tienen que aprender a pagar sus deudas. Ahí está. ¿Cómo? Los sucrenses tienen que aprender a pagar sus deudas. Frase icónica. Yo recuerdo bien. Claro, ante tal, yo me he quedado sordo. Sí, me acuerdo bien. Me acuerdo bien que cuando tú saliste a la prensa en ese entonces repetiste esta frase. Y la indignación fue tremenda, en definitiva. Hablando de cifras, ¿a cuánto atiende la deuda, que evidentemente ahora está diferida, para que el municipio a través de La Paz pague al gobierno central? ¿Se tiene un dato aproximado, por supuesto? Mira, yo ya estoy un tanto desactualizado, sí, pero además, no solamente yo, sino la ciudad en pleno está desactualizada, porque lamentablemente no ha habido otra autoridad no le han hecho que se preocupe por el tema, tanto como... Hasta ahora. No, por eso hasta ahora. Hasta ahora. Vamos a entrar ahí. Exacto. Pero yo te quiero decir que no ha sido el único intento. Ya. Bueno, te voy a contar esto más. Sí. Yo vi que no quisieron extinguir la deuda, que Luis Arce Catacora me enfrentó de una manera brusca. En este proyecto de ley que presentaste, que fue no, rechazado. y cuando ellos aprobaban la bolivianización de la deuda, me dijo, usted tiene que saber eso. De acuerdo. Entonces, bueno, pasados unos meses, yo digo, vamos a presentar un nuevo proyecto de ley para la subrogación de la deuda a la gobernación. ¿Qué es subrogar una deuda, Horacio? Subrogar es transferirla, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el APAS venía pagando la deuda, viene pagando la deuda. Sí. El APAS tiene un directorio. Dentro de ese directorio del APAS hay un miembro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, hay un miembro, de hecho, la cabeza del directorio es el mismo alcalde que hasta la fecha no ha hecho un comino al tema. Y no lo va a hacer porque responde al presidente del gobierno. Es que no hay dinero que morder, es que no hay dinero que morder en el tema, por eso no hacen nada. Pero también hay un representante de la gobernación. Y tú sabrás, Juan Diego, que hasta ese entonces, estamos hablando de aquel momento, Esteban Urquizu no había invertido un solo peso desde la gobernación para Sucre. El gobernador en ese entonces. Esteban Urquizu. Entonces, yo planteé que la gobernación se haga cargo de la deuda, como una manera de cumplir desde la gobernación en algo con Sucre, ¿no? Ya que todo se lo llevaban a las provincias, ¿no es cierto? En forma de prebendalismo, ¿no? Entonces, la deuda que se pagaba del municipio de La Paz al gobierno central, la propuesta era que se pague a la gobernación. Que se la subrogue a la gobernación y que la gobernación... ¿Qué iba a hacer con ese? Que la gobernación pague esta deuda, ¿ya? Para que no nos cueste tanto a los de la ciudad de Sucre. Proyecto de ley igualmente rechazado. Segundo intento. Segundo intento. Entonces, ya no había cómo, desde el Parlamento, extinguir esa deuda, hasta que hemos llegado a una acción popular. Sí, recuerdo bien. ¿No es cierto? Hemos llegado a una acción popular que además ha llevado un par de años en ser resuelta en la justicia, con audiencias de ir y de vuelta, ¿ya? Perdón que te corté. ¿Qué es una acción popular? Una acción popular es un recurso judicial que presentas tú ante la Sala Constitucional para decir que, en este caso, hay una obligación con el Estado que está generando una afectación a los derechos humanos de una determinada población. Estamos hablando en este caso de... La figura legal adecuada. De acuerdo, continuemos. Y con el equipo jurídico, sí, yo he tenido la suerte, Juan Diego, de tener un excelente equipo jurídico siempre, ya con José Antonio Gantier, con Carlos Murillo, con Antonio Pino y Concejal, Matías Arroyo, etcétera, un buen equipo legal. Con ellos siempre trabajamos de manera monolítica y muy bien planificada. Entonces presentamos la acción popular y finalmente en el año 2019, como te digo, tras un largo proceso, resuelven no concedernos la tutela y dicen, señores, tienen nomás que seguir pagando el agua. Ya tienen que seguir pagando el agua y no hay vuelta atrás. Y bueno, ya después... ¿La acción popular en qué año la presentas? Entre el 2018 y el resuelto del 2019. Y estabas en el epílogo de la ya estaba terminando ya mi gestión parlamentaria, ¿no? Después viene la pandemia, la cuarentena, un año perdido, ¿no es cierto? Si la deuda del APAS tuviera un candado, ¿quién tiene la llave de ese candado para poder finalmente eliminarla a tu criterio, Horacio? ¿Hoy? Sí. Luis Arce Catacora. ¿De quién depende? Luis Arce Catacora. ¿Ayer? Luis Arce Catacora. Siempre Luis Arce Catacora. Sí, siempre Luis Arce Catacora. Ahora, en posición de ciudadano de a pie, como ahora, o sea, yo entiendo que has tenido logros significativos como parlamentario. Ahora es difícil si no tienes una posición de poder para poder destrabar el tema de la deuda. ¿A dónde apunto? A que solamente como autoridad vamos a poder lograr que la deuda, porque tú has mencionado que la alcaldía tiene una parte de representatividad en el directorio de La Paz. Yo recuerdo bien la acción popular, la determinación del juez que decía que gran responsabilidad para continuar pagando esta deuda fue la aceptación de la reprogramación del 2005. Claro, sí, correcto.
Ese fue un argumento fuerte, Claro, fuerte porque de los jueces que nos negaron la tutela, ¿no? En la acción popular. Ellos dijeron, ustedes están viniendo aquí a hacerse perdonar de una deuda que ustedes mismos, con su creencia, 15 años de atrás, la aceptaron a través de una, digo, maldita reprogramación. ahí era el momento en que podía... Claro, en el 2005 era meter todo tipo de procesos y finalmente no firmar nada para no aceptar nada. Hay responsables. Claro, hay responsables en esto. Ahora, Horacio, está claro que hay una deuda que se va a seguir pagando, que hay que hacer algo al respecto. ¿Dónde va esa plata? ¿Qué hace el gobierno central con ese dinero? ¿Se reinvierte en Sucre? Bien, mira, buena tu pregunta. ¿Por qué? Con la acción popular, en el proceso, cuando vimos que los jueces se negaban a todo, por instrucción política, ¿no? O sea, porque tenemos que hacer notar cosas que tal vez están en el ámbito de la obviedad, ¿ya? Pero que hay que hacerlas notar. O sea, los jueces siempre respondiendo a una dirección política dictada desde La Paz, ¿no? No deben perdonar esa deuda, no deben hacerle caso al diputado Pope, no deben ayudar a Sucre en estas cuestiones, no deben hacer eso. Entonces había siempre una orden política de cerrarnos las puertas, ¿no? Pero con la acción popular, ¿sabes qué también intentamos nosotros, Juan Diego? Que ya dijimos, si no nos las quieren perdonar la deuda, seguiremos pagando la deuda, pero al municipio, para que el municipio reinvierta ese dinero precisamente en esos lados, sí, en el mismo municipio. ¿Por qué? Porque, respondiendo aquí tu pregunta, he hecho ese preámbulo para responder tu pregunta. Sí. Porque el dinero que paga el APAS y que hemos pagado durante 15 años y algo más, ya, y que vamos a seguir pagando hasta el 2080 y tantos, va al gobierno central para ser redistribuido entre los municipios del país. O sea, como si Sucre tuviera el suficiente dinero como para costearle la vida a otros municipios del país. O sea, ni siquiera se invierte en el mismo. No. Eso entra al TGN y del TGN sale a todo el país. O sea, puede ir a pagar el sueldo de un funcionario público. En PAN, o en Beni, o en Cochabamba, donde sea, ¿cierto? Fácilmente, ¿ya? Entonces, eso también es importante decirlo, Juan Diego. En ese momento, en aquellos años cuando yo fungía como diputado, había conciencia social sobre el tema. La gente estaba pendiente de lo que sucedía sobre el problema del agua. Había un seguimiento milimétrico de la gente sobre las posibilidades de extinguir esa deuda. Porque además yo la había en ese momento traducida incluso a números. Yo decía, si usted paga 60 bolivianos, 20 van a pagar la deuda, 40 es su tarifa en serio. Si usted paga 120 bolivianos, 40 van a pagar la deuda y 80 es lo que usted ha consumido en serio. Entonces la gente tenía conciencia de cuánto afectaba eso directamente a su bolsillo. Sí. Ahora, vamos aterrizando en la situación actual. Ley 248. Han aparecido reclamos por parte de la ciudad, de los ciudadanos, de que ahora el bono de té asciende a 30 bolivianos y que hay parte de los gerentes o el cuerpo técnico de La Paz que no paga por el consumo de agua, sino hasta 10 cubos, ¿entiendes? ¿Qué opinión te merece eso al respecto? Es decir, ahora la gente recién se da cuenta, está cayendo. ¿A qué se debe esa dejadez de las personas desde tu última intervención o tu intento de intentar solucionar el tema del agua, que ha sido hace 6, 7 años, un poco menos tal vez, a la fecha? Yo sé que está en el orden del día de la Asamblea la posibilidad de reflotar esta famosa ley de la extinción de la deuda. ¿Estoy en lo correcto? Mira, el 2021 lograron diferir la deuda. Discúlpeme, pero esa fue otra gran mamada, Sucre. Diferir, ¿qué quiere decir? Aplazar por un tiempo el pago de esa obligación, pero una vez aplazado, terminado ese lapso de perdón, sí, ese diferimiento, sí, tú lo tienes que pagar más adelante. O sea, no están diciendo, ¿sabes qué? No lo pagues tú, pero déjasela la deuda a tu hijo, ¿no? Y a tus nietos, ¿no? No se juega así. No es un juego limpio político también, ¿ya? Entonces, eso un poco hizo que la gente se olvide del tema. Claro, dejas de pagar, pero en realidad eso no se tradujo, Juan Diego, no se tradujo en una baja de la factura del agua. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Lo que veo que ha pasado a través de los síntomas que se dan en las últimas semanas. Que el APAS, aprovechando de que no está pagando al gobierno central, siempre bonos de 30 pesos, ¿no es cierto? O sea, en vez, con el excedente se han puesto bonos, se han puesto más sueldos, han dejado de pagar ellos mismos el agua. Señores, todo esfuerzo, y eso tienen que saber los del APAS, y no es para todos los del APAS, porque en el APAS ha habido gente muy buena, técnicos, que nos han ayudado a nosotros en las diferentes acciones en ese momento, ¿ya? Pero no puede ser posible que el día de hoy todos los esfuerzos hechos para extinguir esa deuda
todas las pocas concesiones que han podido haber sobre esa deuda, no era para que ellos se paguen un bono de té de 30 pesos, era para que lleven el agua a esas familias que siguen gritando por agua potable en casa. Distrito 3. Distrito 3, Distrito 5. Las famosas zonas altas. Las famosas estamos hablando de la Jastambo. La Jastambo, toda la zona periurbana, ¿cierto? O sea, todas las zonas altas que están por encima de la cota de 1850, 1900, algo así, ¿cierto? Ahora, esas zonas que representan a la gente que llega desde las provincias. Exacto. ¿A quién responden políticamente? Bueno, mayormente votan por aquellos que no les están haciendo el favor de extinguir la deuda, ¿no? Este país es paradójico en toda su historia, ¿cierto? Sí, eso de hecho, cuando hicimos la acción popular, Juan Diego, sí. Y hubo una inspección ocular, sí, estoy recordando, donde fueron los jueces de la Sala Constitucional, fueron los de las autoridades, esto y lo otro, fuimos a constatar precisamente cómo vivía la gente en los alrededores, fuimos a constatar. Y vimos barbaridades, nos quedamos cortos nosotros en nuestros relatos presentados o anexados a los diferentes procesos, recursos, nos quedamos cortos frente a lo que se vio en las zonas periurbanas de Sucre. Tomaban algo, o sea, no es que tomaban, sí, ¿no? Sí. Pero en aquel entonces se pudo ver, por ejemplo, por eso nunca me voy a olvidar de esos turriles de hierro oxidados que hacían que el agua tenga un olor y color a copa gira, del cual se servían el agua para bañarse y para consumir. Ahora, en posición de autoridad con el afán de ir a cubrir esos sectores, construirías pozos, llevarías cisternas, ¿por dónde pasa la solución a tu criterio? Hace un rato tú atrás decías, ¿quién tiene que hacer algo ahora? Sí, tendrían que hacer los diputados, los senadores, claro, pero principalmente, el mandato a hacer algo sobre ese tema es el alcalde, porque es el presidente del directorio de la empresa pública de agua potable y alcantarillado, de Lapas. Es el presidente del directorio. Ahora, no hace nada, ni hacía nada tampoco el señor Iván Acérnega en su momento, sí. Porque como son miembros del partido oficialista, del partido en función de gobierno, no van a ir nunca pues a decirle a su presidente, a su jefe, señor, usted se está equivocando y lo correcto es que se haga esto. No van ellos a hacer eso, ¿cierto? Ningún beneficio por ese lado, ¿no? Seguro, seguro. Estamos conversando con el señor Horacio Pope, co-conductor de República Online. Son las 19:44. Estamos en vivo a través de Radio Horizontes 91.3 y también a través de la página en Facebook Radio Horizontes Sucre y el canal de YouTube. Hay gente que se manifiesta al respecto. Horacio, el formato que manejamos en el programa es de tener un contacto directo con la gente. Para eso vamos a destinar los siguientes minutos. Sí, adelante. No sé si podemos terminar con algo más antes de entrar a ese sector. Por favor, adelante. Todos ustedes han sabido que el día de ayer en la Asamblea se ha agendado precisamente el tema de la deuda de Lapas, ¿no es cierto? No sé si tú quieres entrar a eso ahora o más adelante. A eso te decía con la ley 248 que justamente mencionamos. Sí, no, me parece que es que el día de ayer estamos hablando de este tema, señores, porque nuevamente está en el aire, ¿no es cierto? El día de ayer se ha informado a través de todos los medios de comunicación que en el orden del día de la Asamblea estaba el tema de la 248, ¿cierto? Correcto. Que trata precisamente de extinguir la deuda o hacer que la deuda sea pagada al municipio, que es lo que nosotros buscamos con la acción popular. O sea, lo que nosotros hemos hecho sigue teniendo repercusiones el día de hoy, ¿no? Sigue estando latente hasta el día de hoy, ¿no? Pero ayer, en el orden del día, lo vimos con el doctor Gantier, que decía que el presidente está devolviendo la 248 con observaciones a la Asamblea. ¿Sabes qué quiere decir que devuelva con observaciones a la Asamblea? Que Luis Arce Catacora, una vez más, se ha negado a librarse de esta deuda injusta al municipio de Sucre. Y se va a negar. Claro, pero no con crisis económica, porque cada centavo suma. Y ese monto de dinero... Debe decir a estos, no importa que ladren por agua, pero que sigan pagando dinero que nosotros necesitamos para pagar a nuestros funcionarios. Ahora, quien podría hacernos la representación, lo mencionabas bien, es el alcalde, pero lamentablemente nuestro alcalde responde a la línea del presidente actual. Entonces va a ser muy difícil encontrar por ahí la solución. Y como se dice coloquialmente, no va a decir ni pío frente a su jefe, ¿no? Generalmente se va a dedicar a otra serie de actividades que no nos corresponden. ¿Algo más para concluir, Horacio, y pasar al tema del contacto con la gente? No, vamos directo a lo que tú más les pedí. Bien, son las 19:47. Vamos a habilitar las líneas telefónicas gracias a Radio Horizontes en Estudio Central con Jorge Pope. Tenemos el teléfono fijo, amigos y amigas, es el 6451-600. Ya la comunidad que sigue Radio Horizontes se la sabe de memoria. Y el celular, el 728-866-76. En este momento vamos a habilitar ambas líneas
esperando conocer sus opiniones al respecto. Y hasta que podamos tener el contacto, Horacio, te menciono que ayer hemos tenido una entrevista, o bueno, en realidad hemos promocionado el programa en horas de la mañana, en el programa El Fantástico con Jorge Pope, y hemos recibido una cantidad importante de llamadas, así que esperemos que esas mismas personas que se han tenido o han tomado el tiempo de poder comunicarse ayer en la mañana, puedan hacerlo en este momento. Por favor, les repetimos la línea del teléfono 64 51 600 y el celular 728 866 76. Hemos querido empezar con el problema agua porque está en boga, porque todo el mundo sabe solamente la punta final del ovillo, pero no el ovillo como tal, Horacio. Y no solamente por eso, sino porque de alguna forma los asambleístas actuales necesitan informarse bien de lo que se ha sucedido para ir a defender en la asamblea, porque la asamblea, ayer todos han visto, ¿no?, que la asamblea de Choquehuanca la ha suspendido porque había un desorden, una chacota total. No habían condiciones. Ya no habían condiciones, era una chacota total. Entonces la suspendieron y se va a volver a tratar. ¿Y por qué te digo que lo que estamos hablando aquí tienen que conocer, incluso con documentos en mano que nosotros lo tenemos, tienen que conocer los nuevos asambleístas, porque ellos tienen que hacer un lobby en La Paz con los otros asambleístas para que las observaciones de Luis Arce Catacora sean rechazadas? Si lograran hacer rechazar lo que dice Luis Arce Catacora, tendría que promulgar la 248 a favor de Sucre el señor Choquehuanca. Claro, tú me dirás, claro, conocemos, ¿no? Pero es el trabajo que tienen que hacer los asambleístas. Conocer bien del tema, mostrar la documentación, convencer con esos sus colegas para que se rechacen las observaciones del señor presidente y pueda tener esta deuda finalmente perdonada para Sucre. En términos llanos, Horacio, ¿tú crees que tenemos contacto? Bien, tenemos contacto, entonces adelante, por favor, buenas noches, está en vivo. Muy buenas noches. Querido Horacio, muy buenas noches. Escuchándote me llena de alegría, porque realmente por Sucre el alcalde actual es un enemigo. No hace nada. Verás las calles destruidas. Este problema del agua es pues realmente vergonzoso. Esos, seguro que no son de Sucre, esas 15 personas que han firmado ese documento en contra de nuestra querida tierra. ¡Qué increíble! Habría que enjuiciarlos a esos sinvergüenzas. ¡Qué barbaridad! Querido Horacio, es fundamental que tú seas el seguro alcalde. Tenemos que trabajar en ese sentido porque Sucre está abandonado. Imagínate en la avenida 2001 del barrio Libertadores, para el 25 de mayo, 3 personas han puesto la bandera bendita tricolor y la bendita bandera de Chuquisaca. La gente que está en Sucre ya no es de Sucre, desgraciadamente, y no sienten, ni siquiera le dan gracias a este pueblo porque les está permitiendo vivir. Pero así es, querido Horacio, es fundamental que seas el alcalde y toda aquella gente que estamos disconformes con el actual alcalde orureño y con el enemigo de Bolivia, Arce Catacora, enemigo de Sucre. ¡Qué vergüenza, caramba! Realmente, querido Horacio, te deseo éxito en la campaña y tienes que ser nuestro alcalde porque Sucre está totalmente abandonada. Fíjate las calles cómo están destruidas, la gente va cayéndose, pero es algo tremendamente serio. Te felicito, querido Horacio, siga adelante. Yo soy Marcelo Laguna, tu amigo, y siempre seré tu amigo porque soy de Sucre. Muchísimas gracias. Gracias, señor Marcelo. Justamente este caballero se comunicó ayer igual, bastante esperanzado con el espacio que estamos teniendo. Ahora, Horacio, ¿algún comentario? Don Marcelo tiene razón en señalar algo de lo que ya nos damos cuenta todos. Hasta hace unos 10 años atrás, los problemas medulares de Sucre no eran muchos. Hoy en día, como dice el señor Marcelo, son muchos más y carecen de solución. ¿Ya? Tenemos el problema del tráfico, tenemos el problema de la falta de oportunidades y falta de empleo, tenemos el problema de la falta de autoridad en la ciudad de Sucre, las calles están deshechas. Entonces, los problemas que hay que atender el día de hoy son mayores a los que había que atender hace 10 o 15 años atrás. Por lo tanto, la persona que tiene que dar solución a los mismos no pueden seguir siendo los mismos de siempre. Creo que esa reflexión que comparte Horacio es propicia para dar a entender de qué se trata el programa. Ayer mucha gente se comunicaba y decía que el afán del programa o el fin era electoralista, por ejemplo, era político, pero por supuesto que es político, naturalmente, pero con el afán de encontrar respuestas que las podamos plasmar en su momento
a soluciones concretas. Tenemos otro contacto, por favor, adelante, buenas noches. Sí, hola, buenas noches, estamos en vivo, por favor. Bien, mientras recuperamos el contacto. Buenas noches, un saludo a usted, también a Horacio que la acompañan ahí y a todos quienes escuchan este prestigioso medio radial. En verdad me sumo a la indignación del anterior oyente que se comunicó con la radio. Las personas, los documentos anteriores de La Paz, prácticamente lo que han hecho con la población sucrense fundamentalmente es pues una traición a los intereses altos de nuestra ciudad capital, ¿no es cierto? Entonces la población sucrense capitalina tiene no más que tomar, primero realizar un análisis, una evaluación racional de todo lo que ha ocurrido y saber elegir a sus futuras autoridades. Hablemos de las juntas vecinales, hablemos de los distritos o consejos de distrito, subalcaldías, alcaldías, comité cívico, gobernación, todo aquello, porque lastimosamente parece que nuestra población adolece de un entumecimiento bastante curioso, que lastimosamente, pese a darse cuenta de las atrocidades que el gobierno central realiza con nuestra ciudad capital, no reacciona a nuestra población. Y lastimosamente, si no sabemos tomar decisiones claras, concretas, contundentes, cívicas y patrióticas, pensando siempre en nuestra ciudad capital, no vamos a salir de este vergonzoso enfango y vamos a seguir hundiéndonos y no vamos a poder salir, ¿no? Entonces, creo yo de que este tema del agua es un tema bastante delicado, al igual que el tema de la energía eléctrica. No olvidemos que Sucre, como ciudad, paga por tema de servicios básicos la tarifa más alta a nivel nacional. Entonces, creo que como sucrenses, como chuquisaqueños, tenemos lo más que levantar la voz y tenemos que lograr de cualquier manera que el tema de la ley 248 se promulgue, sea promulgada, y también trabajar en base a ello la reducción o la rebaja del costo de los servicios básicos en La Paz y también en CESA, porque también hay que ver el tema de los sueldazos que se llevan en esas dos instituciones y las enormes irregularidades que existen también en esas dos instituciones, ¿no? Nada más, hay que seguir trabajando en ese sentido. Felicito a Horacio que esté siempre llevando por delante el tema del espíritu cívico-patriótico de nuestra ciudad. Es importante defender a la población, nadie lo hace, y me sumo también a la afirmación de que los masistas son, por supuesto, enemigos de la ciudad capital, y es por eso que no quieren atender absolutamente nada en beneficio de Sucre y Chuquisaca, ¿no? Entonces, lo único que nos queda prácticamente es la rebelión ciudadana para poder lograr el despegue, en todo caso, en todos los aspectos necesarios en beneficio de nuestro departamento. Gracias, buenas noches. Les habló Marco Antonio Monzón. Gracias, señor Marco Antonio. Horacio. Tiene toda la razón. Y ha dicho algo muy cierto, no solamente CELAPAS, como decíamos hace un rato, hoy en día tenemos un problema con casi todas las instituciones, y a eso se suma CESA. Lo que pasa es que hay, Juan Diego, y no me vas a dejar mentir, hay una complicidad de las autoridades con funcionarios en estas instituciones que en muchos casos son sus parientes, son sus amigos, son sus compadres, y que por eso no les bajan el sueldo, por eso no les observan, porque además, ¿cuánto sabrá uno que aportan al partido, que al final es un aporte a las autoridades, ¿no es cierto? No nos van a ver las canillas a esta edad a nosotros, ya Juan Diego, ¿no es cierto? Y frente al otro que ha dicho, que también es muy cierto, ¿tú sabes de dónde sale la frase síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo. A ver, explícanos, por favor. Brevemente, sí, en 20 segundos. Sí, tenemos otro. Un delincuente en Estocolmo, precisamente, secuestró hace muchos años atrás a una jovencita. La tuvo en cautiverio, violándola, abusándola a esa jovencita durante largos años. Después de muchos años, lograron rescatarla a la jovencita del cautiverio, del secuestro en el que le tenía el delincuente el psicópata Sí. Y la jovencita, cuando vio que lo estaban deteniendo a su verdugo, pidió que tengan clemencia con él. La jovencita, en tantos años, viéndose como animal y viéndolo a él como a su amo, terminó pidiendo piedad por su verdugo. Entonces, aquí en Sucre pasa lo mismo. En alguna medida, ¿no es cierto? Hay el síndrome de Estocolmo. Tenemos solamente 30 segundos para el siguiente contacto, por favor. Vamos a ser breves y agradecemos su participación. Buenas noches, adelante, esté en vivo. Ya, muy buenas noches, don Horacio. Y bueno, bien escuchar este programa. Adelante, luchando para la población chiquisaqueña, sucrense, y por ende para
población boliviana. Mi consulta es lo siguiente, miren, ya la ley ya está hecha, la 248, ¿no es así? Simplemente falta promulgar en cuestión del agua. Miren, no sé si sería conveniente, como creo que es la cooperación alemana lo que ya nos condonó ese crédito, entonces simplemente habría que hacer gestiones con la cooperación alemana para que realmente pueda ayudarnos a empujar, pues, para que se promulgue esa ley. No, porque si ellos ya nos han condonado, ¿por qué el Estado tiene que cobrar? No, prácticamente es un abuso del gobierno, ¿no? Y eso no tendría que ser. Yo pienso que tendría que cumplirse nomás lo que la cooperación alemana ya ha condonado ese monto de dinero que han prestado en su momento. Bueno, prácticamente hay que luchar por ese lado. Esa es mi opinión, don Horacio Pope, y gracias por la atención. Gracias. Hasta luego. Horacio, breve, por favor, la respuesta al caballero. No, todo lo contrario, gracias más bien por la atención a todos aquellos que nos vienen escuchando hace una hora. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Es grato volver a estar realmente con la ciudad de Sucre para mí, para estar nuevamente en contacto con todos los ciudadanos de esta capital. Cuando nosotros le pedimos a la KfW de Alemania que pudiera interceder ante el gobierno nacional precisamente para lograr la extinción de esta deuda, nos dijeron que ellos no se meten en temas internos del gobierno nacional, lamentablemente. Entonces, es un esfuerzo que lo tenemos que hacer nosotros los sucrenses y que algún rato lo vamos a lograr. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Voluntad no creo que falte, Horacio, para solucionar este tema y otros que atañen a esta ciudad. Ni voluntad, ni fuerza, ni equipo. No nos falta nada de eso. Bien, amigos, 19 horas, bueno, 20 horas y un minuto. Estamos ya sobre la hora. ¿Tenemos un contacto más? ¿Hay tiempo para más? De acuerdo, vamos entonces, y con las disculpas del caso con el señor Jorge Pope, el tema es así. Corto, por favor, en la intervención. Buenas noches, está en vivo. Buenas noches. Mire, yo creo que tienen que dar más participación a la gente. Todo lo que ha dicho Pope, ya saben todos. Todos ya saben de eso. Más bien él debería decir inclusive de que quiénes son los que han firmado. Ahora otra cosita. Que tenga mucho cuidado, pues yo no soy partícipe de ustedes, más cosas, pero voy a dar opiniones cada día si es posible porque estoy al tanto de todo lo que pasa, inclusive más adelantados tal vez de que ustedes inclusive. Inclusive les voy a dar orientación, ustedes, sus concejales, tienen que son muy timoratos, como el profesor que ya es viejito inclusive, no son ni chicha ni limonada, no han hecho nada en el consejo, no han colaborado, inclusive el señor Pope mismo se ha perdido y ahora recién como va a haber las elecciones está apareciendo. Eso no es que estoy criticando para que él se desmaye, que toda su conducta trate de reformar o ya sea en otra forma para que él luche todos los días si es que quiere tener algo, porque él se desaparece y no hay nada. Esta cuestión del agua, por ejemplo, yo esta mañana ya estaba opinando inclusive del té, tanto que están discutiendo. La central obrera inclusive se ha aplazado porque deberían realmente decirles cómo deberían hacer sus cuestiones de, ¿cómo se llama esto? De lo que consiguen para los trabajadores. Se han equivocado en poner en el té, porque ellos deberían colocarle, aunque sea en el no les estoy defendiendo, deberían colocar, si es posible, en aniversario o de la APAS o cualquier cosa para que coloquen en vez de estar poniendo en el refrigerio. Entonces, eso es el asunto de que el señor Pope tiene que tener mucho cuidado y no perderse pues solamente aparecer a la última hora. Evidentemente, tal vez tiene algunas cosas buenas que tiene, pero esos son los defectos. Muchas gracias. Gracias, caballero. Horacio, el tiempo nos pisa. Por favor, corto en la respuesta, estamos ya sobre la hora. Como pueden apreciar todos los que han estado viendo este programa, la línea es realmente abierta a quien quiera participar. Por supuesto. Y la disidencia es hermosa, porque te permite también poder explicar cosas que uno quizás no se da cuenta que otros no las tienen presentes. El querido señor dijo que yo estoy hablando cosas que la mayoría de la gente ya sabe. La mayoría de la gente ya sabe porque yo las he hablado, porque yo las he investigado, yo las he peleado, yo las he presentado como pelea ante el gobierno central. Porque si yo no habría hecho mi trabajo de parlamentario en aquel entonces, con seguridad el día de hoy no se estaría hablando del tema del agua. Y si estuviera hablando, se estaría hablando con un absoluto desconocimiento del tema del agua. Entonces, es gracias a nuestra gestión, gracias a tantos años de esfuerzo parlamentario que podemos hablar. Ahora, no es que estoy apareciendo en época electoral, todavía faltan 2 años para una elección municipal, falta mucho para una elección municipal.
Pero yo no escondo mi intención de ser político, porque mis intenciones de político no son malas, entonces no tengo por qué esconder mis intenciones de político. Yo quiero ser una autoridad que haga el trabajo para Sucre que no se ha hecho durante las últimas décadas. Y lo digo de frente. Y sé, como decía hace un momento, sé que tengo el equipo, sé que tengo la fuerza, que tengo la voluntad y que con precisamente la ayuda de la ciudadanía, porque sin ellos no se puede hacer nada, vamos a poder conquistar muchas de las cosas que hoy en día nosotros las tenemos por perdidas.